El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Desde un rincón de la ciudad de Santiago de Chile, damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros auditores. Rogamos al Señor para que la edición de hoy sea de verdadera edificación, de fortaleza, de mucho ánimo para ustedes, y que al final de esta media hora que compartiremos, nuestra fe sea renovada, fortalecida, nos encontremos mejor equipados con la palabra de Dios y podamos contar con la gracia del Señor para compartir su palabra a aquellos que no la tienen, a aquellos que aún no le conocen. Como es habitual en nuestro programa, comenzaremos con una meditación devocional en que nos acompañará nuestro querido hermano Freddy Vega de la Iglesia Metodista Independiente de Padre Las Casas en la ciudad de Temuco, Chile, en nuestro podcast Sela, medita en estas palabras. Les invito a preparar sus corazones, sus oídos, disponerse a atesorar todo lo que vamos a escuchar. El programa de hoy viene realmente muy nutritivo y es un verdadero privilegio poder participar en compartirlo con ustedes. Vamos pues con nuestro hermano Freddy Vega. Sela.
Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Conociendo a Dios de corazón, por David Horta Sepúlveda, pastor de la Tercera Iglesia Metodista Independiente de Santiago. Lectura bíblica, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 5 al 11. Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Dícele Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice: ¿Tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Texto bíblico, Job capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Al terminar la discipulación de un hermano en la fe, se le pidió que escogiese un libro de la Biblia para estudio. El hermano Osvaldo Plaza eligió Job, personaje que cautivó su vida y ayudó en su comprensión de Dios. Cuando le solicité los puntos más importantes del libro y los versos que habían ayudado a edificar su vida, él indicó: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y añadió que el final del discurso de Job interpretaba su propia experiencia que le llevó a conocer a Dios en la aflicción. Su conocimiento fue de vida, sus ojos espirituales le veían en todo y se aferró con todas sus fuerzas. Dios no era un nombre religioso, frío y distante, Él era real y cercano. Después de 6 años partió a la presencia de Dios, con una fe inquebrantable que conmovió a todos los que le conocieron. Hoy hay muchas personas que divagan en el conocimiento de Dios y tienen un Dios pequeño, humano, desconocido, frío y distante, todo lo contrario a lo que Él es y como quiere que le conozcan. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, el cual has enviado. Juan 17:3. La Biblia nos enseña su carácter, personalidad y atributos, pero es necesario que nos acerquemos con fe y un corazón verdadero. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Jeremías capítulo 24, versículo 7. Oremos. Padre eterno, ayúdanos para conocerte de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Acerquémonos de corazón para conocerle. Usted está escuchando Palabra Fiel, una producción del Ministerio IMI Radio Chile.
En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, en su segunda parte, el apóstol nos insta a estar siempre aparejados, es decir, preparados, para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Apología es la palabra griega para defensa o razón en este versículo. En los siguientes minutos estaremos compartiendo, a partir de este texto, una reflexión contenida en el libro del hermano Joe Owen, director del Ministerio Apologético Respuestas en Génesis, una porción de un capítulo del libro Autonomía Sexual en un Mundo Postmoderno. En ese capítulo, el hermano Joe Owen se centra en la relación entre la apologética y la Biblia. Nos decía el hermano Joe que apología es la palabra griega para defensa o razón en el versículo que recién leímos. Lo repito, estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, parte B. El mandato bíblico nos insta a que siempre usemos la defensa de la fe con el fin de compartir el Evangelio. Una introducción justa a la apologética requiere mínimo un libro de unas 300 páginas, pero por ahora solo veremos un tipo, el cual el autor de este libro está convencido de ser el más bíblico y es conocido por apologética presuposicional, o mejor dicho, apologética del pacto, como se acuñó por el doctor Scott Oliphant del seminario Westminster. Existe una tendencia creciente en la Iglesia de Cristo de creer en un terreno neutral entre Biblia y ciencia. Pero no existe tal cosa como, comillas, objetividad fuera de la verdad del Creador. Dios es la verdad y no nos avergonzaremos de Él y de las eternas verdades que ha revelado en su palabra. Si el mundo ha de ser rescatado y perdonado, se hará bajo los términos de Dios. Hace algunos años escuché a un pastor decir que ya no necesitamos personas que solo prediquen ante la situación actual, sino que lo muestren con la ciencia y con cifras. Me dio bastante lástima su desahogo, ya que procede de un intento erróneo de divorciar la revelación general, es decir, lo observado y colocado en la conciencia, con su infalible e inerrante intérprete, que es la revelación especial, es decir, la palabra de Dios. ¿Qué textos bíblicos apoyan esta afirmación? El Salmo 19, entre los versículos 1 y 6, Romanos capítulo 1 y 2, el mismo Salmo 19 en sus versículos 7 al 14, la segunda carta de Pedro en su capítulo 1, versículos 19 al 21, y la segunda carta a Timoteo en su versículo 3, versículos 15 y 16. Vayamos a la carta a los Romanos en su primer capítulo y leamos los versículos 18 al 21 con detenimiento. Dice así la palabra del Señor. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Algunos argumentarán que el mundo solo hará caso a la ciencia, pero estos versículos que acabamos de leer
nos recuerdan que no debemos asumir que ellos están en una búsqueda sincera por la verdad. Se puede entender el sentir de los que creen que la Biblia no tiene lugar en un debate, porque en teoría uno quiere convencer usando límites acordados entre los dos campos. Pero dicha teoría es solo eso. En mi propia experiencia, dice el autor Joe Owen, he enseñado en más de 20 universidades públicas múltiples veces sobre las verdades de Dios y he participado en algunos debates con profesores ante los estudiantes. He aprendido que mucho de lo que estimamos respecto a la efectividad en un ambiente, comillas, secular, es completamente incorrecto. Las puertas de dichas universidades permanecen abiertas y aunque he debatido con cifras y estudios científicos, nunca me he avergonzado de citar la palabra de Dios. Aprendí mucho por estas experiencias. Primero, al final del día, tenemos que admitir que solo Dios puede cambiar el corazón, lo que ningún dato o cifra puede lograr. Segundo, esta lucha no es académica o intelectual, sino espiritual. Tercero, nunca me he arrepentido de citar la palabra de Dios en un ambiente tan antagonista, y de hecho, cuando ha provocado polémica, me ha abierto la plataforma para refutar falsos ataques de los profesores en contra de la palabra y compartir abiertamente el Evangelio en lugares donde nunca se ha compartido de manera pública. Quinto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Sexto, al terminar el día, debemos preguntarnos a cuál reino hemos representado y la gloria de quién fue exaltada. Uno solo tiene que escuchar un debate político para entender que datos y cifras no cambian perspectivas a un nivel intelectual, mucho menos en el ámbito espiritual. Por ejemplo, en un debate en una enorme universidad en Perú, en el año 2019, compartí estudios del Dr. Nathaniel Janson, doctorado en Biología Celular y Desarrollo de Harvard, sobre cómo las tasas de especiación apuntan más a un cuello de botella de hace unos pocos miles de años, en particular sobre los animales que bajaron del arca, en vez de millones de años. Y compartí sobre predicciones empíricas que concuerdan con una reciente creación, en vez de millones de años de evolución aleatoria. Cuando mi tiempo se acabó, un profesor subió y respondió desde una hoja prescrita sobre cómo los creacionistas aún no han podido ofrecer ningún dato científico, sino solo niegan una y otra vez las teorías darwinianas, debido a las lagunas que no se han resuelto, sin ofrecer ninguna predicción o estudio científico. Me quedé asombrado. Ni siquiera mencionó lo que yo había dicho y entró en el debate con su conclusión ya escrita y, por lo que parece, ensayada. En el subsecuente panel de preguntas y respuestas, le pregunté por qué no quiso interactuar con mi presentación e ignoró la pregunta. No pude conformarme con su silencio y decidí dirigirme a un profesor de biología en la audiencia que demostraba abiertamente molestia con la presentación del hermano que me acompañaba. Finalmente éramos 2 contra 2. Le pregunté al profesor de biología por qué no decía nada respecto a la información biológica de mi presentación. No tuvo nada que oponer o retar y me dijo que no. Después, el otro profesor del lado opositor solo empezó a lanzar ataques sin base en contra de la Biblia. No lo pude entender. 3 profesores de ciencia, uno con 3 doctorados y un total silencio en relación a las investigaciones sobre la biología molecular. Lamentablemente, por mi experiencia, la mayoría de aquellos cristianos que no quieren meter la Biblia en tales ámbitos públicos solo hablan en teoría y no tienen mucha experiencia compartiendo en ellos. Subestiman el poder de la palabra de Dios e ignoran, me imagino inconscientemente,
tanto la soteriología como la amartiología con sus efectos noéticos. Me explico. La soteriología trata con la salvación. De acuerdo con la Biblia, tenemos un problema espiritual y solo la obra regeneradora del Espíritu Santo a través del Evangelio nos puede dar un nuevo corazón, dispuesto a aceptar la verdad. Solo las ovejas de Cristo escuchan su voz y nuestro mandato en este mundo es ser voceros de su voz al predicar su palabra, derribando argumentos y toda altura que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda los Corintios 10:5. Respecto a la amartiología y los efectos noéticos del pecado, la Biblia nos enseña que la condición del hombre sin Dios no puede ser neutral. El pecado ha afectado no solamente nuestra relación con Dios, sino también cómo nos relacionamos con toda la realidad hecha por Dios. El corazón y el razonamiento del hombre no quieren y no pueden recibir las verdades de Dios. Primera los Corintios 2:14. Y necesitan de la intervención de Dios si han de acercarse a Él, o mejor dicho, ser acercados a Él. Nos tenemos que hacer la pregunta antes de dialogar con este mundo confundido. ¿Cuál es el objetivo de esta conversación? Si es tener la razón o desquitarnos, siempre caeremos en el error. ¿Cuál es la respuesta que necesita el mundo? La respuesta es una conversión al nivel del individuo con Cristo. ¿A qué o quién estamos defendiendo o promoviendo? Si es un sistema, o incluso uno mismo, nos conformaremos con solo aprender unos argumentos adornados con un léxico popular con apariencia académica, con el fin de exhibirnos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice: porque de Él, es decir, de Cristo, y por Él y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. También dice: Él, es decir, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1, versículos 15 y 16. Todo es para la gloria de Cristo. Si hemos de ser humillados al presentar una defensa del Evangelio, es para la gloria de Cristo. Si respondemos con precisión a argumentos, poniendo en evidencia las oposiciones erróneas en el sistema del mundo, es para que el Evangelio de Cristo sea proclamado de manera más directa, cuyo fin es la gloria de Cristo. Las primeras palabras en 1 de Pedro 3:15 nos amonestan: santificad al Señor en vuestros corazones. Aquí tenemos el corazón de la apologética. Nosotros fuimos comprados por un precio, y nuestro eterno amo es digno de toda nuestra adoración. En todo lo que hacemos, decimos, pensamos, y al presentar una defensa o razón del Evangelio, hemos de apartar la gloria del Señor de cualquier ambición o intención personal. Si el mundo quiere obligarnos a partir sin la palabra de Dios, no debemos y no podemos ceder. Y si uno cree que sería más efectivo razonar completamente a partir del solo razonamiento, eso indica de cómo estima el poder de la palabra, a la luz de cómo se está estimando a sí mismo. Hemos compartido una porción del libro del hermano Joe Owen sobre apologética y la Biblia en su obra Autonomía sexual en un mundo posmoderno. Este libro puede ser adquirido en Chile a través de la Fundación Sapiencia, cuyo contacto compartimos en nuestro programa,
y también en otros países de América Latina puede ser adquirido a través de la editorial CLC. Para mayores detalles, consulten la página de Respuestas en Génesis, www.respuestasengenesis.org. Y a propósito de esta interesantísima reflexión, compartimos hoy día el podcast que nos trae el hermano Joe Owen, que nos llevará a reflexionar en cuán sinceramente el mundo está realmente buscando la verdad o solo está queriendo confirmar sus propias creencias. Escuchemos al hermano Joe Owen en su podcast Respuestas Hoy. Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. Mucha gente dice que si solo Dios le mostrara un milagro, creerían en él. O si solo pudieran ver, por ejemplo, el arca de Noé, creerían en lo que dice la Biblia. Pero ¿es esto realmente así? Bueno, la gente del tiempo de Jesús lo vio sanar a los enfermos, incluso levantar a personas de los muertos. ¿Pero creyó la mayoría de ellos? No, por lo contrario, lo clavaron a una cruz. Lo mismo es cierto acerca de la palabra de Dios hoy en día. Una y otra vez la historia y la ciencia observacional han confirmado la palabra de Dios. Hay suficiente evidencia de que la Biblia es verdadera y puedes confiar en su contenido, pero las personas todavía demandan más evidencias. Pero la evidencia no es el problema. El problema es espiritual. La gente no quiere arrepentirse de sus pecados y dar a Cristo el señorío de sus vidas. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengenesis.org. respuestasengenesis.org. Pilato Jesús está, todos los suyos se fueron ya, la multitud le condenará. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Algún día conmigo, ¿qué hará él? Hoy dos opciones te da Jesús, puedes negarlo, dejar la luz, o escogerlo y tomar tu cruz. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Preguntarás algún día conmigo, ¿qué hará él? Y el tiempo de nuestro programa de hoy se ha terminado. Les invitamos a acompañarnos en nuestro programa evangelístico En Espíritu y en Verdad, en nuestra página de Facebook, canal de YouTube o a través de RBB Radio y en nuestra próxima edición de Palabra Fiel. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias.